AMLO defiende al ejército tras ser grabado huyendo. Esta es una política distinta. Se reúnen Samuel García y el fiscal. Enérgico a la fiscalía. Y buscan a personas que pudieron coincidir con Devani. Gente que pudo haber coincidido. Bienvenidos al Caporal del 12 de mayo. Comenzamos. En una esquina, un alumno que siempre criticó a su profesor. En la otra esquina, el maestro de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Campus Zacatenco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Lo que estás viendo en pantalla es el inicio de una pelea a golpes entre un alumno y un profesor. Según los estudiantes, un usuario de redes sociales siempre criticaba al maestro y otro siempre lo defendía, hasta que ambos se dieron cita para resolver sus diferencias en persona. El defensor del profesor resultó ser el profesor mismo, apodado el Peter, y así empezó esto. La escuela informó que ya investiga el caso para deslindar las responsabilidades. Ayer te traje este video a este canal, lo estás viendo en pantalla, el cómo elementos del ejército fueron echados por hombres armados de la comunidad Nueva Italia, municipio de Mújica, Michoacán. Este tema llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de este jueves 12 de mayo, quien destacó un par de cosas. Uno, que los soldados regresaron más tarde a la comunidad con refuerzos y encontraron entonces un laboratorio usado para la elaboración de sustancias prohibidas. Y dos, justificó la actuación de las fuerzas federales. Ayer en las redes sociales circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del ejército, los van siguiendo, y entonces eso se usó para decir en qué país vivimos. Hasta personajes famosos, ¿no? Desde luego del Partido Conservador, hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida pues los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta. Este jueves 12 de mayo, el gobierno de Nuevo León ha informado de 4 casos de hepatitis en niños, en medio de una oleada de casos de hepatitis infantil de origen desconocido, esto en varias partes del mundo. He notado mucha desinformación en torno a lo anunciado por las autoridades de Nuevo León, para lo cual quiero hacer algunas precisiones. Los casos de hepatitis infantil de origen desconocido han sido detectados en niños de entre 2 y 6 años de edad.
Suman aproximadamente 348 casos en 20 países y 70 posibles casos en otros 13 que todavía están pendientes por confirmarse. La BBC News, médicos y especialistas aseguran que está descartado en estos padecimientos, está descartado que sea hepatitis A, B, C y E, pues los niños han dado negativo a esas pruebas. No ha sido encontrado tampoco un nexo entre los contagiados. Se analiza intoxicación por alimentos, por bebidas, por juguetes, pero sin que al momento hayan descubierto cuál es la relación entre unos y otros. Todo apunta a que no es bacteriano por no presentar fiebre, aunque este tema todavía está bajo estudio, no es una determinación final. Ninguno de los contagiados fue vacunado por COVID-19, de tal forma que también han descartado que sea este padecimiento una secuela de la vacuna. No a todos les ha dado COVID-19, aunque están investigando si se trata de una secuela de la enfermedad o si los contagiados quedaron más vulnerables a nuevas infecciones. También están investigando infección por adenovirus. Ahora sí, dicho esto, lo que está ocurriendo en el mundo, ¿qué ha dicho el gobierno de Nuevo León? La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, informó que han registrado 4 casos de hepatitis en niños que están siendo monitoreados en este momento para ver cómo evolucionan. Por ahora los niños están estables, algunos en hospitales públicos, otros en hospitales privados. No existe confirmación por parte del gobierno de Nuevo León ni de la Secretaría de Salud estatal que se trate de esta hepatitis infantil aguda de origen desconocido, como muchos medios ya lo están reportando. Sucedió que la Secretaría de Salud advirtió de la existencia de este padecimiento a nivel mundial, dio una serie de recomendaciones y de paso anunció que hay 4 niños con hepatitis en Nuevo León, en observación para ver cómo evolucionan, sin confirmar que se trate, insisto, del caso de hepatitis aguda, hepatitis infantil aguda. Así que no adelantemos preocupaciones. Esto fue lo único que dijo en toda su conferencia sobre estos 4 casos. Entonces estamos muy atentos. En Nuevo León hemos recibido reporte de 4 pacientes en nuestras diferentes instituciones públicas y privadas, hasta el momento todos estables, niños de diferentes edades, los estamos monitoreando para evaluar cuál es la evolución de ellos y posteriormente poderles compartir la información más completa. ¿Recuerdas la confrontación que hubo en redes sociales entre el gobernador de Nuevo León, el emesista Samuel García, y el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero? Todo esto en medio de las investigaciones por la desaparición de una joven de nombre Yolanda, quien ya fue encontrada lamentablemente sin vida. Recordemos, el gobernador le pidió al fiscal que le dé a conocer la carpeta de investigación y más tarde el fiscal le criticó por querer resolver todo por redes sociales, asegurando que también todo lo que ya le habían pedido ya lo había entregado y que la labor de la fiscalía es hallar a los culpables, pero la del gobierno es evitar las muertes. Queremos hacer un llamado enérgico a la fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía, cuando existen medios oficiales para ello. A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. Después de este intercambio de videos, la mañana de este jueves 12 de mayo se reunieron el gobernador y el fiscal en el Palacio de Gobierno de Nuevo León. El fiscal salió del inmueble minutos antes de las 10 de la mañana, pero se negó a dar declaraciones ante la prensa. En tanto, desde Palacio Nacional, esto ya en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que este viernes 13 de mayo estará en una base militar de Monterrey, desde donde va a dar la conferencia matutina, y dijo estar dispuesto a reunirse con el papá, con la mamá de Devani Escobar, Mario Escobar. ¿Mañana?
No, no sé si han pedido. Públicamente. Ah, lo hicieron públicamente. Sí, van allá a la reunión, con mucho gusto los recibimos. Sí. En la misma conferencia, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, ha dado detalles de las investigaciones del caso Devani Escobar, ante lo cual es evidente el gobierno federal ya está interviniendo en esta investigación. Ojo, no desplazando a la Fiscalía Estatal, sino participando en equipo. Dijo que este caso se está indagando como feminicidio, lo cual es importante, dado que la Fiscalía Estatal ha sugerido que pudo tratarse de un accidente. Aún así, la perspectiva desde el gobierno federal es que pudo tratarse de un feminicidio. El gobierno federal también está apoyando a la Fiscalía de Nuevo León para homologar a una sola opinión final sobre lo que pudo ocurrir con Devani a partir de los 2 peritajes existentes y los demás estudios que se han realizado tras el hallazgo del cuerpo. También aseguró el subsecretario que hay intercambio de información entre autoridades estatales con el gobierno federal y confirmó lo que te platiqué este miércoles 11 de mayo en este video que ves en pantalla del hallazgo de cámaras en el motel. Precisó que fueron 15 las cámaras de grabación, no de monitoreo, es decir, que pueden tener un registro de guardado todavía de lo que ocurrió. Y reconoció el subsecretario también que hay algo pendiente, algo también relevante. Dijo que la investigación que hay una investigación de personas que pueden estar involucradas con el caso Devani, personas que pudieron haber coincidido con ella en tiempo, en lugar, en el motel. Te comparto lo detallado por el subsecretario de Seguridad Federal. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con muchísimo más información. Muchas gracias. A partir del intercambio de información, el grupo que puso a disposición la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha realizado acciones técnicas y de inteligencia en apoyo a la Fiscalía a efecto de ubicar sujetos que podrían haber estado vinculados a la línea de investigación que se sigue por el delito de feminicidio. Es decir, gente que pudo haber coincidido en hora y tiempo en el mismo lugar para también tener esa línea de investigación agotada al 100%.